buenas tardes a todas y todos las personas que nos estén viendo. Bienvenidos a una emisión más de Voz de Autor, este espacio dedicado a conversar con autoras y autores para compartir su experiencia y seguir creciendo como escritoras y escritores en nuestra carrera literaria. El día de hoy tenemos un evento muy especial, dado que vamos a hacer algo que no hacemos normalmente, que estamos presentando un panel con los cuentistas, algunos de los cuentistas ganadores del concurso de cuento Ventosa Arrufat y Elena Poniatowska. Por aquí en un momento más los presentaremos. Y también nos acompaña Paola Tinoco, en representación de la editorial Ática Libros, que es la editorial que finalmente publicó a los cuentistas y a los cuentos ganadores de este certamen. Entonces, bueno, sin más dilación, les presentamos por aquí ya decíamos, a Paola Tinoco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos también a Ana Sofía Fischl. Hola, mucho gusto. Y también tenemos la presencia de Adán Medellín. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos de poder hablar con ustedes y aparte en este formato, porque dado que el volumen no es como solamente la voz de una persona, sino es un trabajo conjunto, entonces creo que es importante pues poderlo también dialogar de esa forma. Entonces, pues así como el volumen es una antología, pues nosotros haremos como una colección de voces y de opiniones sobre el tema. Y pues bueno, no sé si quieras que comencemos. Sí, claro, adelante. Bueno, antes de comenzar, Paula, no sé si quiera hablarnos un poco sobre la editorial de Ática Libros, sobre el concurso Ventosa Arrufat. Claro que sí. Pues es muy interesante porque ambos nacieron en la pandemia. Tengo que decir que el premio iberoamericano Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska comenzó el 14 de marzo de 2020 y la editorial Ática Libros hizo su primer lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Monterrey el 13 de marzo. Y muy curioso es que después de la rueda de prensa del lanzamiento de este concurso, Felipe Jaro, el hijo de Elenita Poniatowska, se acercó a mí para ofrecerme la posibilidad de publicar el libro de relatos que ganara en este concurso. Y dije, claro, seguramente este encierro al que nos están enviando va a durar únicamente un mes, 2 meses. Y resulta que no, y que tuvimos que trabajar con todos los cuentos que nos llegaron encerrados y que después de más de 7 meses seguíamos en ello y después se cumplió 1 año y después, bueno, ya nos encontramos en la necesidad de entregar el premio aún encerrados. Fue toda una odisea, pero el premio es muy interesante porque da 10 premios de relato de 20,000 pesos cada uno y un premio de novela de 500,000. Entonces es un premio interesante, creo yo, que además, gracias a o a pesar de la pandemia, se acercaron escritores como los que nos acompañan en esta conversación, ¿no? Alguien que comienza con su carrera como escritora, como es Ana Sofía Fischl, y Adán Medellín, que él ya tenía su carrerita, que de hecho yo ya lo había topado por ahí en el mundo editorial, pero del lado de las revistas. Yo escribía cuentos y me los publicaban ocasionalmente en Playboy, y él ya era un señor periodista ahí. Entonces, así se unieron los caminos de la Fundación Elena Poniatowska, Ventosa Arrufat, de la editorial Ática, y hasta mi historia con estos 2 cuentistas que ahora nos acompañan. Definitivamente, creo que uno de los puntos más interesantes que al menos a mí me pareció fue el asunto de todo este proyecto surgido en pandemia. No sé, si estamos aquí hablando de escritores emergentes y situaciones emergentes, entonces de alguna manera, pues creo que esto habla de ya
proyectos que están surgiendo desde en un contexto pues muy, pues vamos, como nuevo para lo que habíamos estado viviendo. De alguna manera la pandemia nos ha hecho pues experimentar, decíamos, con otros formatos, ¿no? Tanto de publicación en el sentido de, a lo mejor sí tenemos como el libro físico y digital que ya existía, pero la cuestión como de las presentaciones, este tipo de paneles, incluso las dinámicas que se dan como entre los mismos autores con sus audiencias. Y la edición del libro, por supuesto. Precisamente. Entonces, sí, es muy interesante. Quisiéramos también de una vez preguntarles a los cuentistas, Ana Sofía y Adán, acerca de sus relatos. Si nos quieren contar cada uno así brevemente el nombre del relato con el que participaron en la colección y un poquito de qué se trata para quienes todavía Sí, no leen el libro. Sí. Entonces, Ana Sofía, ¿quieres contarnos? Sí, bueno, mi cuento se llama La visitante del alba. Cuenta la historia de... Es un poco difícil de explicarlo, pero voy a tratarlo de hacer lo mejor posible. Básicamente es como un fantasma que le roba el cuerpo a otra chava y como que cuando le roban el cuerpo a esa persona, la persona va como, bueno, el alma de la persona va como que eliminándose su cuerpo hasta que termina literalmente siendo un fantasma. Y este nuevo fantasma empieza a poseer a otras personas, ¿no? O sea, como que también un poquito la ley de si ellos lo hacen, ¿porque yo no? ¿No? Entonces un poco una crítica a la sociedad de alguna manera y por otro lado pues también tiene esta parte fantasiosa del más allá o de la oscuridad, que es un tema que me gusta muchísimo. Gracias, Ana Sofía. Adán, ¿gustas contarnos? Claro, bueno, mi cuento se llama Viaje Sentimental por la Villa de Cortés y Tierras al Poniente. Bueno, es un cuento sobre todo muy urbano, está ambientado en un microbús. Bueno, hay una ruta muy larga aquí en la Ciudad de México que va desde la estación Villa de Cortés hasta Santa Fe, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención, yo tomaba esa ruta cuando estaba justamente editando la revista. No la tomaba completa, pero la tomaba en un gran tramo, ¿no? Y me tocó tomarla en diferentes momentos, en diferentes horarios, y era muy interesante porque esa ruta que corría digamos, del oriente al poniente de la ciudad, era como una gran visión de todas las diferencias sociales, económicas, arquitectónicas, históricas que hay en esta gran ciudad, ¿no? Y yo lo veía como un gran símbolo, ¿no? Ese viaje que hace el personaje que trata de ir a una entrevista de trabajo para mejorar su situación laboral, era por supuesto el viaje para tratar de mejorar, ¿no? A lo mejor, pero también para notar todos esos cambios en la ciudad que él vive, ¿no? Entonces yo quería que a partir de ese elemento del viaje se fuera experimentando en la narración todas estas pequeñas ciudades que están concentradas en la gran Ciudad de México, ¿no? Era como un pequeño homenaje, ¿no? Muy, un poco romántico y un poco dinámico a esta gran urbe, con todos estos contrastes que vive el personaje desde que sale de su casa, con esa ilusión de tener ese trabajo, y cuando vuelve, no digamos derrotado, pero sí un poco resignado a que no sabe cuál va a ser su suerte en el empleo, y le toca ver desde la violencia, la solidaridad, el amor, y obviamente como todo este tremendo caos cotidiano en que se convierte la Ciudad de México a todas horas. Queríamos preguntarles desde su experiencia como que los tres han escrito cuento, ¿cuál consideran que es la importancia del cuento en la escena pues, literaria contemporánea y en particular en la escena literaria de México? Yo quiero comenzar. Voy a decir una cosa, me parece muy importante el género cuentístico, sobre todo en este momento, porque primero, las nuevas generaciones leen sobre todo en pantalla. Los cuentos son por lo regular algo mucho más breve que una novela, incluso para la más corta de ellas. Así que tiene muchas más posibilidades de desplazamiento y también de atrapar a los lectores el poco tiempo que dedican ocasionalmente a leer. Creo que por eso es un género que se adapta a estos tiempos veloces y que por eso tiene mayor éxito que en otros momentos. También porque ahora que las librerías no son el único punto de venta para los libros y que se pueden comprar lo mismo audiolibros que ebooks,
pues ahora ya no hay pretextos para que los libros de cuentos no puedan correr por ahí, ¿no? Y encontrar a sus lectores. Porque antes decían, no, es que casi no hay en las librerías, porque las librerías no quieren vender este género porque no se vende tanto como la novela o como el ensayo o la crónica. Y pues en parte tienen razón, pero si ahora quitamos ese punto de en medio, pues ya no hay ningún pretexto. Yo creo que es un género muy favorecido por los tiempos de Internet. Más que nada, pues conociendo que México tiene uno de los índices más bajos de lectura, o sea, creo que tenemos 1.2 libros por año en general, o sea, según un estudio. Eh, la verdad, yo creo que justo es muchísimo más amigable empezar a leer cuentos que decir voy a directo a leerme una novela o un clásico, ¿no? Es como algo que puedes decir, ok, voy a tomarme unos 15 minutos de mi día y voy a leer un cuento, ¿no? También en la parte de escribir un cuento creo que es más catárquico de alguna manera, más rápido, en ese sentido de catarsis. Y creo que es importante para México justamente por esta parte que nosotros estamos acostumbrados a ver la tele, a otras cosas que no necesariamente sean leer. Entonces es importante para México porque decimos, ok, tengo algo pequeño relativamente, algo que puedo leer rápido, pero que me va a dejar pensando y que va a trabajar mi mente, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Bueno, yo comparto lo que han dicho tanto Paola como Ana Sofía. O sea, por un lado, eh, los tiempos de Internet han maximizado, digamos, la necesidad de intensidad en los géneros narrativos que leemos, ¿no? Y creo que el cuento entronca perfecto en esa intensidad, en esa sensación como de impaciencia que tenemos ahora para consumir contenidos, pero lo logras desde la literatura, ¿no? Por un lado, como bien decía Paola. Y también creo que es muy bueno esta capacidad de sintetizar a veces ideas muy complejas, ¿no? Preguntas muy profundas en unas pocas páginas, un poco como dice Ana Sofía, ¿no? Lograr desde esta catarsis escribir algo muy contundente, muy imaginativo, también muy abierto en unas pocas páginas para contar algo que nos importa, ¿no? Y también hablando como alguien que ha podido escribir algunos libros de cuentos y coordinar algunos talleres de cuentos y también ser jurado de algunos concursos de cuento, me llama mucho la atención que el cuento es un espacio de diversidades, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades desde el, no sé, desde el sur profundo del país hasta el norte industrializado, de leer historias muy diferentes, muy distantes, muy contrastantes entre sí, que representan todos esos Méxicos que tenemos, ¿no? Entonces creo que nos permite ver como una especie de ventanita a la diferencia y ver que además es una ventanita que está continuamente produciendo nuevos cuentistas, nuevos narradores, narradoras, autores, y eso es muy fructífero, ¿no? Nos hace ver que realmente por lo menos en esta parte hay una salud literaria y una búsqueda literaria muy profunda en diferentes edades, en diferentes contextos, que le hacen mucho bien obviamente a la difusión de la cultura en el país. Yo tengo algo más que agregar. Tengo que decir Adelante. que a pesar de que en el cuento se sintetizan muchas ideas en ocasiones, eso no asegura que vas a escribir un cuento redondo en menos tiempo que una novela. Porque hoy en día, por ejemplo, hay escritores que escriben una novela por año. Y yo digo, ay caramba, ¿cómo diablos le hacen? ¿A qué hora le sale una novela completita de más de 200 páginas en ocasiones en un año? Si yo escribí uno de los cuentos de mi libro, Oficios Ejemplares, en 7 años. En 7 años también puedes escribir una novela, así que el sintetizar a veces puede llevar como bastantito más tiempo. Eso quería decir. El cuento es sencillo, pero nunca es simple. Y es precisamente por eso que se le relaciona con el gancho al hígado. Ya, era lo que quería agregar. Una de las reflexiones que tuvimos en torno al libro es que no son cuentos necesariamente breves los que conforman el volumen, a pesar de que, claro, se ve el trabajo de, vamos, como de la minucia, como de contar la historia que tiene que ser contada y, vamos, como que no irse por las ramas. Pienso que algo que me resuena mucho es que actualmente como que la literatura, como todo, compite también en cuestión como de atrapar la atención de los espectadores y de los lectores, pues justamente con estas pantallas. Y entonces ahí, pues de alguna manera, ahí, o sea, creo que es uno de los desafíos que enfrentamos los escritores y escritoras actualmente. Y de alguna manera este libro
me parece que reúne un poco como esa muestra de lo que se puede hacer desde la literatura, o sea, como un texto, a pesar de que sea breve, puede mantenerte con la atención y con, sobre todo, pues con la emoción que podría mantenerte un buen capítulo de una buena serie. Exacto. Y por ejemplo, hablando sobre desafíos, no sé si quieran hablarnos sobre a los desafíos a los que ustedes como cuentistas o como escritores y escritoras en general se han enfrentado a la hora de escribir, ya sea un cuento, ya sea una novela, ya sea un artículo. Bueno, yo primero concuerdo con Paola en que uno piensa a veces que escribir un cuento es más sencillo que escribir una novela, ¿no? O que escribir un volumen de cuentos es más fácil que escribir una novela, ¿no? Y obviamente eso es una total tomada de pelo, ¿no? Porque escribir un libro de cuentos, por ejemplo, lograr un buen libro de cuentos, yo creo que es de los trabajos más complicados para un escritor o escritora, ¿no? Encontrar la manera de hacer embonar diferentes tonos narrativos, diferentes historias, diferentes personajes, donde más o menos todos los cuentos creen una especie de unidad heterodoxa, ¿no? Como muy volátil, muy dinámica, ¿no? No quiere decir que todos los cuentos tienen que ser siempre sobre el desamor o sobre la fuga, ¿no? Pero que haya maneras distintas y que al mismo tiempo esas maneras convivan bien dentro de una serie de páginas es muy difícil, ¿no? Y yo creo que sobre todo en la parte cuando empezamos a escribir historias particularmente es uno decidir qué es lo que queremos contar, ¿no? Es de las cosas más difíciles, tenemos como un mundo ahí en nuestra cabeza, ¿no? Un mundo un poco desordenado, caótico, del que nos sentimos muy a gusto, ¿no? Como si fuera nuestro cuarto, digamos, tirado, lo conocemos, no queremos que nadie lo toque, y de repente el cuento implica ordenar un poco ese desorden interior, ¿no? Y poder darle, digamos, esta preponderancia a lo verdaderamente importante y también, desgraciadamente, tener que desechar muchas cosas que no son fundamentales para lo que queremos contar, ¿no? Entonces, ese ejercicio a veces es un ejercicio muy duro para la gente o para quien empieza a escribir, porque siente que todo importa, ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta de que solamente unas pocas cosas bien elegidas, ¿no? Bien colocadas, bien puntuadas, bien escritas son las que importan, ¿no? Pues por un lado diría eso, y también por otro yo creo que la constancia, ¿no? Escribir un buen cuento no significa que el siguiente cuento va a ser igual de bueno o mejor. Puede ser que el siguiente cuento sea desastroso, ¿no? Y 3 más y que también sean horribles, ¿no? Entonces, hay como una batalla muy grande de tener este nervio, esta fibra, esta terquedad para decir, quiero seguir escribiendo cuentos y quiero aparte escribir buenos cuentos, ¿no? Porque uno sabe que se puede enfrentar en momentos a esa frustración, a ese golpeteo con uno mismo, a malas temporadas, incluso simplemente a la falta de ganas de escribir, ¿no? Entonces creo que eso también es importante decirlo. Los buenos cuentistas, las buenas cuentistas, sobre todo tienen esta capacidad de tolerancia, digamos, al dolor personal, al dolor de la frustración, y son capaces de ser valientes e ir adelante al siguiente y al siguiente texto, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo, o sea, con esto de tú mismo eres tu reto, o sea, de hecho yo soy una persona que de verdad, o sea, me gusta escribir, pero literalmente como mi más grande enemigo soy yo, o sea, aunque suene súper cliché, cuando empiezo a escribir, empiezo a pensar, no es suficientemente bueno, no es suficientemente bueno y te deshaces a ti mismo, ¿no? A pesar de que lo que estás escribiendo, tal vez, o sea, no sea para que lo vayas a publicar, simplemente es para ti, ¿no? Pero es muy difícil como enfrentarte contigo mismo, con tu propia crítica, con tus propios pensamientos, porque tienes que ordenarlos y luego tienes que desechar y luego tienes que ver si lo que está escrito es suficientemente bueno o no para ti. Y justamente a mí me pasó después del concurso, yo hasta la fecha todavía pienso como, no sé si algún día logre escribir algo igual de bueno, o sea, me gustó mucho ese cuento y no sé si vaya a poder escribir algo que me guste igual. Entonces, creo que ese es un reto muy grande, pero es algo que tenemos que pasar y que se tiene que sobrepasar al final del día, ¿no? Obviamente sigo escribiendo, sigo teniendo esta catarsis con las letras, pero trato de como mantener mi ojo crítico hacia mí misma volteado para que no me destruya completamente, porque si no, pues ya no voy a querer seguir escribiendo, ¿no? Entonces, sí. Eso no va a pasar. Esto de la escritura es bastante, es como eso que dicen de tener sexo con un negro, ¿no? Ya nunca regresas. Sí, ya sé, es bastante tremendo. El reto de escribir, a ver, eso está bien padre. Fíjate que mi reto es sobrevivir al síndrome del actor o de la actriz, porque probablemente mucha gente no lo relacione, pero escribir es también eso, ponerte en la piel de un personaje y
te la tienes que creer a veces para que esas frases, todos esos párrafos que se construyen no tengan solamente estructura, sino la pasión que solamente se puede imprimir cuando el escritor está en la piel de su personaje. Y eso requiere de concentración, no nada más de ordenar. Sí, claro, vas a ordenar todo eso y ya una vez que tienes la idea de lo que vas a contar, entonces viene a imprimir pasión. ¿Y qué creen? Eso no pasa tan seguido. Y eso probablemente sea el motivo por el cual una historia, una buena historia, se lleva mucho tiempo de escribir. Porque a veces puedes tener toda la disciplina para sentarte, para ordenar, ahora sí, aquí está mi cafecito, aquí ya leí toda la semana, ya vengo con todo aquí, pero ¿qué creen? No sale la pasión. Pero cuando atrapas esos momentos, caray, esos momentos son por los cuales uno no deja de escribir, por tener ese ratito en el que lograste reunir todo lo que ya has leído de autores que te gustan y que te influyen, el tiempo que necesitas para sentarte a hacerlo y el momento en el que de verdad llega la musa y se sienta contigo a escribir. Eso, hay que sobrevivir al síndrome del actor dentro de la escritura, porque también eso es como lo que comentaba Ana Sofía, ¿no? De pronto el dolor y esas cosas pueden ser bastante tremendas, porque a veces para escribir algo y que puedas sentirlo, a veces también tomamos mucho de nuestra vida personal a la hora de escribir una historia. Eso es inevitable, ¿eh? Nadie sienta que eso es ser un impostor ni nada. Eso es de lo que la mayoría de los escritores se abrevan para hacer una buena historia. Si no hablas de la experiencia personal, probablemente le falte alma a tu historia. Entonces, pues utilizar tu historia puede ser doloroso. Yo, por ejemplo, todavía no logro utilizar la muerte de mi madre para escribir, porque es tan fuerte llegar a ese momento que no hay manera. Algún día lo lograré. Sí, justamente beber de nuestra propia experiencia y después plasmar toda la sabiduría, todo el miedo, todo lo que sentimos en la escritura, además de ser catártico, como ya lo mencionaba Ana Sofía, también nos ayuda a brindarle autenticidad a nuestros textos. Justamente hablando sobre este como síndrome del actor o de la actriz, ¿ustedes cómo lidian con el síndrome del impostor? Porque creo que es una de las cosas que más afecta a escritoras y escritores, no importa si son jóvenes o si ya tienen experiencia, si ya tienen trayectoria literaria, como que es un específico, nunca se va. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para sentirlo, para vivirlo, para lidiar con él y para no dejar que impida la escritura? Sofía, ahora tú. Pues la verdad es que siento que no, lo tengo guardado en un cajoncito, como que no me atrevo a abrir ese síndrome del impostor. O sea, justamente cuando me dijeron que había sido de los ganadores, en mi cabeza fue como, no, es que no soy suficientemente buena, solamente fue suerte, solo fue suerte. Y hasta la fecha a veces pienso como, solo fue suerte, lo que estoy escribiendo probablemente es una basura, pero no importa. O sea, como que trato de ignorarlo y meterlo en un cajoncito, pretender que no existe. Y al final del día es justamente esto, ¿no? O sea, también enfrentarte a ti mismo. Y muchas veces sí lo he hablado, o sea, lo he hablado con mi mamá, con mi papá. Mi papá la verdad no le importa eso, es como, ah, bueno, sí, está bien, Sofía, síguele. Y mi mamá siempre como que me regresa a la tierra, ¿no? Me dice, a ver, Sofía, tú lo hiciste, no ganaste por suerte, no, o lo que escribas no es por la inspiración divina, o sea, fue por esto, ¿no? O sea, como que siempre he tratado de regresar mis pies a la tierra pensando, ok, trata de usar la lógica y literal seguir esos patrones. Y si no, el último recurso es meterlo en un cajón, ignorarlo por unos días y ya. No quiero que suene como altivo o algo así, pero para mí más bien ha sido al contrario. Para mí, lo único de lo que yo he estado medianamente seguro toda mi vida es de que yo quería escribir, ¿no? Y de que algo en mí me decía que yo era escritor. O sea, pasé como por muchos problemas decidiendo muchas cosas en mi vida, eligiendo la carrera que quería elegir, ¿no? Pues todas las decisiones que uno va enfrentando a lo largo de la vida que debe de tomar. Pero la única que nunca he puesto en duda de todas esas y la única que creo que me ha mantenido medianamente cuerdo y medianamente en este lugar es haber decidido que yo quería escribir, ¿no? Y cuando yo lo vi claro eso, que fue cuando tenía 17 o 18 años, más bien empezó como todo un proceso de decir, ¿qué es todo lo que me falta?
qué es todo lo que no conozco, qué es todo lo que no he aprendido, para que yo me pueda convertir en un escritor, ¿no? Y entonces literalmente he empeñado gran parte de mi vida en llegar a hacer eso, ¿no? Porque siento, o para mí me he ido convenciendo de que es algo que está en mí, ¿no? No porque alguien tenga que etiquetarlo para mí, no porque alguien me tenga que enseñar a decir, mira, ese señor, ese joven es un escritor, ¿no? Sino porque yo lo creo para mí mismo, ¿no? Y entonces, digamos, todos los trabajos que he tenido, que haber sido periodista, corrector de estilo, escritor fantasma, todas esas cosas han tenido que ver con esto, o sea, con superar, digamos, ciertas cosas que eran para mí importantes, porque yo las quería contar, ¿no? Es decir, todo era como una gran trampa mía a la vida para que me dejara ser escritor un poco, ¿no? Y por eso es que eso me ha puesto en ocasiones en situaciones muy agradables, en ocasiones en situaciones obviamente muy desagradables, pero siempre mantengo como esa esperanza, ¿no? Digo, no importa que en este momento de mi vida yo me dedique a servir café y esté mesereando cosas en un negocio que es mío, ¿no? Y que la gente no tenga idea de quién soy, para mí está bien porque dentro de mí yo sé que soy escritor, ¿no? Y si me deja propina, o si les gusta el café, o si doy clases de inglés, o lo que sea que uno hace para multiplicarse y sobrevivir en esta pandemia, todo eso queda un poco de lado porque yo tengo la convicción absoluta de que, no sé si sea malo o bueno, pero yo creo que soy un escritor y trato de vivir todos los días con eso en la cabeza, ¿no? Eso es inspirador de verdad. Yo voy a decir algo un poco más descarado, pero la verdad es que mi manera de combatir el síndrome del impostor es ir directamente a leer a otros, a los contemporáneos, a los que en este momento están publicando y darme cuenta que también se equivocan y que la única diferencia entre ellos y yo es que ellos se atrevieron a equivocarse en frente de todos y yo probablemente no. Entonces digo, bueno, pues hagámoslo. Y se me quita. De esto que han comentado, hay dos cosas con las que yo me identifico mucho. Bueno, es que en general con todo, porque pienso que todos, en alguna manera, quizás me equivoco, pero pasamos un poco como por la parte de sentirnos de repente insuficientes respecto a lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. No sé si de pronto también tenga que ver, pues, con la visión que se suele tener sobre las personas que nos dedicamos de alguna u otra forma a la literatura, pero que además la tomamos como algo más serio que solamente pues un pasatiempo, vamos a decirlo así. Y una postura que a mí me parece muy válida es justamente la que menciona Adán, como de en un punto decir, o sea, yo realmente soy un escritor, me considero un escritor y entonces me asumo como tal y no importa como lo que ocurra alrededor de lo que, pues de mí, siempre y cuando yo pueda tener como este espacio para pues seguirme dedicando a ello, pero pienso que es algo que de hecho cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo llegar a ese punto de decirlo y de alguna manera también está la postura en la que se vale decidir si de hecho no es lo que quieres. Si de hecho, pues quieres escribir como, pues solamente para, vamos, o sea, siempre es divertido. Pienso que al final siempre es satisfactoria la escritura, pero de alguna manera, pues también es válido como decir, no me voy a sacrificar tanto por llegar como a este punto. Y otra cosa que también yo rescato mucho es la parte de leer a los contemporáneos, porque de alguna manera justamente ahí creo que podemos ir viendo realmente qué es lo que está ocurriendo en este momento y no sé, como que es un poco un termómetro de lo que realmente estamos viviendo y cómo se está viviendo como desde diferentes perspectivas. A mí siempre se me ha hecho muy interesante ver lo que opinan sobre ciertos temas, lo que están escribiendo sobre ciertos temas, plumas ya muy consagradas, y luego contrastarlas con lo que están escribiendo pues voces más emergentes o incluso desconocidas, porque de repente hay puntos en los que se contrastan, hay puntos en los que convergen, pero de alguna manera, al menos a mí, me dejan ver cómo la literatura sigue siendo pues un ente vivo que está en constante diálogo pues, con la sociedad. Y en ese sentido, queríamos preguntarles en esta otra ronda, actualmente para ustedes,
¿cuáles son sus mayores influencias para escribir? Pero no solamente en la cuestión como de leo a tales o cuales autores, o tales o cuales películas, sino estábamos hablando sobre el bloqueo del escritor, sobre el síndrome del impostor. Entonces, ¿qué es lo que los inspira o lo que los llama a ponerse a contar historias? Yo creo que a partir de la pandemia eso ha cambiado muchísimo, aunque también debo decir que pues esas fuentes de inspiración o de historias, para decirlo más apropiadamente, surgen todo el tiempo, todos los días y dependen de la circunstancia y así es como se van moviendo y van cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes había pasado montones de veces por la avenida Mazatlán, aquí cerca en la Condesa, y pues bueno, veo que hay plantitas, que la gente va corriendo, que lleva a sus perros, que son muy educados y recogen la caca de sus perros, y bueno, eso no parecería ser una historia relevante. Hoy iba caminando con un amigo que vino de Argentina y de pronto los dos nos paramos así a ver unas hojas que nos parecieron familiares y resulta que ahora sabemos identificar cuáles son las hojas de la planta o del arbusto que da los chayotes. Y había en esa avenida y empezamos a hilar una historia en el camino. Bueno, él mejor que yo porque él es un escritor más conocido, se llama Martín Caparrós. Y bueno, surgió esa historia de caminar por una avenida en la que antes de la pandemia no se nos habría ocurrido ni siquiera detenernos a tocar una hoja. Estoy hablando de una tontería probablemente, pero se trata de eso, de las cosas que observamos y las que sentimos y probablemente las oscuridades, esas que le gustan a Ana Sofía, que empezamos a descubrir a partir de cada situación, ¿no? Por ejemplo, la gente que se ha deprimido. Acabo de leer una antología que publicó la editorial Cali Arena, que se llama Lo que el 20 se llevó. Aquí lo tengo. Es este. Y son historias de, pues, cómo diversos escritores vivieron la pandemia o qué rescataron de ella o alguna historia de lo que les pasó simplemente ahí. Y hay una que le recomiendo a todos leer de Sergio Zurita, que además es actor y dramaturgo, pero también escritor y hasta hace poco tiempo era locutor en un programa de radio muy famoso en MBS. Y bueno, cuenta lo que es la depresión, pero de la A a la Z. Y la puedes percibir en todo lo que cuenta allí y que te puedo asegurar que si lo hubieran escuchado en su jocosísimo programa, antes no se hubieran imaginado que él pudiera tocar esos contornos tan oscuros del alma. Y es un ejemplo. Gracias, Paola. Pues no sé, Ana Sofía, ¿quieres contarnos? Wow, la verdad es que esta es una pregunta bastante dura, de alguna manera. O sea, porque yo tengo muchas fuentes de inspiración, por así decirlo. O sea, bueno, claramente las cosas que leo, me gusta mucho leer. A veces en la escuela pues no me da tiempo. Pero bueno, por otro lado, a veces en mi cabeza, va a sonar súper loco, por favor, no se rían. Bueno, pueden revisar. A veces en mi cabeza me imagino que hay un fantasma, literal. O sea, no tengo ningún trastorno de esquizofrenia, no se preocupen. Pero me imagino que hay un fantasma que me habla y que me dice, escribe esto, ¿no? O sea, que me inspira, que me jala el más allá para literal sacar las cosas que tengo que sacar. Por otro lado, hay cosas de verdad súper triviales en la vida que veo y solamente quiero describir. O sea, literal, el sonido de una hoja cuando la pisas o el humo de la parrilla. Cosas de verdad súper triviales que en mi cabeza quiero explicar, quiero describir de una manera poética y todas las cosas que siento, o sea, bueno, que veo, las siento realmente como muy adentro, o sea, muy, muy emocional. Soy una persona que siente o todo o nada, soy muy extremista. Entonces, eso también como que me inspira muchísimo, como que me apoya a escribir porque mis emociones se desbordan, o sea, como que llega un punto que ya ni siquiera puedo respirar de tanto que siento, entonces digo como, tengo que escribir, ¿no? Entonces creo que es eso más que nada. Bueno, yo he ido pasando como por varias como etapas, digamos, de cosas inspiradoras. Obviamente, primero como el desarrollo vital, ¿no? Que he ido teniendo, iba modelando cosas que escribía, ¿no? Cuando estaba en la universidad, cuando salí de ella, mi primer trabajo, todo eso, digamos, eran cosas que se reflejaban en lo que yo escribía de alguna forma, ¿no? Y ahora lo que pasó es que justamente a raíz de la pandemia, pero antes de ella,
yo planteé un proyecto de una mudanza para crear una cafetería, originalmente fuera de la Ciudad de México, en Tamaulipas, ¿no? Entonces yo hice ese viaje eh, con mi esposa, como con muchísima ilusión, con muchísimos deseos, ya sabes, como de sentir que llevamos la cultura a otra parte, a un lugar que aparte ha sido súper golpeado por la violencia, por el narcotráfico, por todo lo que leemos que es Tamaulipas desde la Ciudad de México, ¿no? Que es básicamente como el infierno, ¿no? Entonces yo soñaba mucho con eso, yo soñaba como con esta vocación, digamos, didáctica de hacer cosas interesantes allá, llevando libros y café. Y cuando llegué allá, obviamente, y en el contexto de la pandemia, eso fue otra cosa, ¿no? Por un lado, obviamente, yo no conocía plenamente el espacio, la gente no me conocía, entonces hubo un proceso de adaptación que fue lindo, pero también muy duro con la gente, ¿no? En Tamaulipas. Y además estaban las restricciones de la pandemia, ¿no? Que modificaron totalmente todos los presupuestos, planes, fechas de apertura, capacidades, digamos, de llevar gente. Entonces fue un año de mi vida particularmente muy complicado, ¿no? Porque aunque vivía en un lugar que me gustaba muchísimo, en un espacio con mucha historia, semidesértico, que tenía como todos los guiños para hacer algo chido, al mismo tiempo vivía en la pandemia y vivía como con esta sensación de extranjería, ¿no? De ser un extranjero en mi propio país, con mis propios, pues sí, con ciudadanos, ¿no? Entonces, ese año me hizo escribir cosas muy distintas a lo que yo había escrito antes, ¿no? Porque yo siempre había estado en la Ciudad de México, porque tenía un trabajo que me gustaba mucho, porque entrevistaba todo el tiempo escritores, ahí conocí, por ejemplo, a Paola, ¿no? Porque hacía notas muy divertidas para una revista que me gustaba mucho, que era Playboy. Entonces, era una vida totalmente distinta a la que ahora estaba viviendo, ¿no? Y eso transformó mi escritura, ¿no? Transformó, digamos, mis motivos. Ahí, por ejemplo, empezó a gestarse ahora una preocupación mucho más evidente, que fue ese tema, por ejemplo, de la violencia, pero sobre todo asociada como a la destrucción de las vidas juveniles, ¿no? Me fui encontrando con muchas historias de vidas rotas de jóvenes, de chicos migrantes, de mujeres migrantes, ¿no? Viviendo en estos pueblos muy lindos, pero abandonados totalmente, ¿no? O sea, fuera del radar, digamos, de las grandes historias, ¿no? Incluso de las carreteras principales del país, ¿no? Entonces, eso transformó mi forma de ver y después tuve que hacer una nueva mudanza a San Luis Potosí para reubicar la cafetería y otra vez me encontré como con una serie de situaciones distintas, ¿no? A un lugar que ya conocía mejor porque estaba la familia de mi esposa aquí, más conocidos, pero aquí también con un problema mucho mayor en el sentido de la violencia ligada pues al narcotráfico, ¿no? Entonces han sido cosas que se han ido filtrando en mí, que las he ido comprendiendo mejor, que yo las había leído quizá muchas veces o que obviamente sabía que eran problemáticas importantes que reflejan muchos compañeros y compañeras escritoras mayores que yo de mi generación, pero que ahora que me está tocando vivirlas, encontrarme con ellas de manera mucho más real, mucho más vívida, pues están transformando lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, también me han creado como una especie de responsabilidad de si estoy aquí, si lo conozco, si tengo la posibilidad de contarlo, siento que debo de contarlo, ¿no? Y creo que eso va a ser ahora como el paso hacia el que estoy girando un poco algunos de los textos y que están bueno, alimentando como este nuevo momento de inspiración, ¿no? Acabamos de tocar como este tema de lo social y ya en un momento anterior habíamos entrado también en ese tema como de lo político y de lo social y de la labor de los escritores, pues en esta situación que estamos viviendo. Entonces, no sé si ahora quieran hablarnos un poco sobre lo que ustedes creen que es la responsabilidad de las creadores y los creadores literarios, pues, emergentes, justo en este contexto. Pues opinar en realidad y no encerrarse a pensar que únicamente pueden escribir de sus ojos para adentro, así como ponen sus historias pues bueno, eso, al ojo de los lectores. También creo que los escritores y escritoras en general son intelectuales que le deben a su país de alguna manera opinar y decir lo que piensan de lo que ven. ¿Tú qué piensas, Ana Sofía, de tu intervención anterior? Bueno, me pareció muy interesante lo que mencionabas sobre como esta inspiración no solamente basada pues como en cuestiones muy sociales, sino también como en algo más desde la experiencia, como estas pequeñas experiencias particulares, individuales, que pues de alguna manera también, y no sé si también, sino sobre todo, pues nutren como la percepción y la sensibilidad del autor. Me gustaría mucho como puntualizar en eso sobre la pregunta que hacía Diana,
¿qué opinas tú de la responsabilidad que tenemos los escritores y escritoras? Yo creo que o sea, bueno, el escritor tiene muchas responsabilidades, pero el lector es el que las tiene que desarrollar de alguna manera. No sé cómo explicarlo, pero básicamente, o sea, nosotros invitamos a esta introspección al lector y el lector tiene la responsabilidad de saber qué hace con esa información. O sea, si yo hago una crítica a la sociedad, el lector sabrá qué es lo que tiene que hacer con eso, ¿no? O sea, todos tenemos libertad de expresión, pero por otro lado, hay que tener cuidado también un poco con lo que se dice, ¿no? O sea, sí decir lo que piensas, pero hay maneras de decirlo. Hay maneras de expresarlo sin ser agresivo o sobreagresivo, por así decirlo. Y por otro lado, el lector, ¿no? O sea, que de verdad tengo que puntualizar, el lector tiene la responsabilidad más grande, que es saber qué hace con toda esa información, ¿no? O sea, si yo leo, por ejemplo, no sé, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, yo digo, bueno, ok, esta es una crítica a la sociedad porque dice que ya no nadie va a leer y que entonces esto va a llevarnos a la barbarie. Ok, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a fomentar que la gente lea? ¿Voy a fomentar la educación? ¿O voy a ignorarlo? Y esa es una carga bastante pesada. Entonces supongo que también por eso a muchas personas no les gusta leer, porque sienten esta carga. Pero sí, definitivamente creo que hay responsabilidades de los dos lados, pero el lector es el que tiene que desarrollarlas. Creo que la responsabilidad del escritor es encontrar las palabras que tiene que decir para el momento en el que está viviendo, ¿no? O en el que los demás están viviendo. O sea, esa es su responsabilidad primero, es con el lenguaje, ¿no? Con las palabras, con las ideas, con las imágenes, ¿no? O sea, ser capaz de contar lo que tanta gente querría contar, ¿no? Lo que tanta gente está viviendo, lo que tanta gente está doliendo, le está sufriendo, pero que quizá no tenga la posibilidad del privilegio de la educación, de la escritura, de la lengua, etcétera, para poder decirlo, ¿no? Y no quiere decir que el escritor sea una especie, digamos, de héroe con una capa, ¿no? Que vaya regalando palabras, sino más bien que el escritor sabe que hay algunas palabras que son necesarias, ¿no? Y debe tener ahí la facultad de la valentía de decirlas, ¿no? Y en ocasiones hay palabras que son incómodas también, hay palabras que no son fáciles, hay palabras que pueden sonar a veces altisonantes, ¿no? Pero uno desde la escritura debe decirlas, ¿no? Porque si se quedan en el silencio, digamos, siguen fermentando, pudriendo, ocultando cosas que deben de estar ahí, ¿no? El escritor está ahí para hacerlas un poco presentes desde los libros. Y obviamente ya después de lograr eso, bueno, le corresponderá a quien lea esas palabras, a quien reciba esas palabras, elegir qué puede hacer con ellas, ¿no? Elegir hacia dónde va a llevar, ¿no? Ese conocimiento después, como decía, ¿no? Dice ahí la Biblia, ¿no? Cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, ya no volvió a ser lo mismo, ¿no? Sabían que estabas desnudo, no podían ocultarlo. Entonces también creo que para la sociedad o para la gente es lo mismo. Tú descubres algo, tú muestras la desnudez de algo que puede ser maravilloso o que puede ser horripilante, y la gente ya no puede vivir igual después de eso, ¿no? Ya sería jugar un poco a la mentira, jugar como a ese rey que iba desnudo y todo el mundo decía que le veía el traje, ¿no? Y sabemos que no es cierto. Ana Sofía, levantaste la mano. Sí, es que quería complementar justo lo que estaba diciendo Adán, o sea, bueno, también había leído hace un tiempo sobre un filósofo que se llama Byung-Chul Han y hablaba de la belleza, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, el arte, ahorita es como nos gusta, por ejemplo, Jeff Koons, ¿no? Que es arte muy superficial, muy afuera, muy lisa, ¿no? Y justamente porque nos da miedo pensar, nos da miedo saber qué es lo que hay más allá. O sea, antes el arte se basaba, por ejemplo, en los claroscuros de la sociedad, en qué va a pasar si hace esto, qué va a pasar, que te invitaba a una introspección y te invitaba a tener miedo a qué iba a pasar, ¿no? Como las distopias. Entonces, quería complementarlo un poco porque siento que es bastante relevante, o sea, cómo ha cambiado el arte y cómo ha cambiado la literatura en ese entorno. En realidad somos un gran equipo, ¿eh? Fíjense, yo dije opinar, tú complementaste diciendo, ajá, pero hay que cuidar las palabras que utilizamos, y Adán acabó rematando con la consecuencia de hablar con las palabras adecuadas o no. Todavía una consecuencia mayor sería el suicidio, pero bueno, eso es parte de lo que dice Ana Sofía, de que el lector es el que interpreta, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, alguien que cuenta una historia de terror en la que la única salida es el suicidio, no podría ser el culpable de que un lector haya decidido suicidarse porque leyó eso. Sí, claro, hay que ejercitar la lectura, pues, consciente e inteligente. No hay que ser demasiado literales. Ahora resulta que somos unos sujetos de cuidado, los escritores.
Sí, de hecho, bueno, yo no sé, pienso que vivimos también en un tiempo algo complicado, justamente por esta cuestión de el cuidado que pues que debemos tener de lo que decimos, que me parece que pues sí es muy acertado, pero también vivimos en un tiempo en donde la susceptibilidad Ok, de no te entendimos absolutamente nada, perdón, escucha. pero sí alcanzamos a escuchar una cosita nada más, la del principio. Es que se congeló tu imagen y tu voz. Ahora sí. Bueno, solo comentaba esto de que vivimos en este momento como complicado de que las susceptibilidades están también muy a flor de piel. Entonces, de alguna manera, como que cuidar las palabras se ha vuelto uno de los desafíos, uno de los otros muchos desafíos que tenemos como autores, como de no dejar de opinar y poner el dedo sobre el renglón sobre lo que se tiene que decir, pero al mismo tiempo como cuidar estas cuestiones, como pues obviamente pues no herir susceptibilidades o no afectar con nuestras palabras a otras personas. Yo no estoy de acuerdo con eso y nadie podría acusar a un escritor de ser culpable de la interpretación que haya dado un lector a lo que haya escrito. Porque si pensáramos de esa manera, si nos guiáramos por no herir susceptibilidades, olvídense del arte. No va a haber pintor que pueda pintar libremente porque puede ofender con sus colores. No podría haber un escritor que escribiera sobre oscuridades humanas porque alguien se podría suicidar. No, mejor que la gente madure y que decida qué contenidos puede su corazoncito aguantar y bueno, pues que los coja, ¿no? Pero por lo pronto, no creo que ningún artista debiera de basar la forma en la que quiere crear en si va a herir o no las susceptibilidades de alguien. Yo no estoy de acuerdo en que debamos cuidar las palabras a la hora de escribir literatura, ojo. El periodismo es otra cosa. Ahí sí hay que cuidar muy bien lo que decimos porque el mensaje es importante. La literatura, bueno, desde luego sí se necesita tener un mensaje, al menos en tu cabeza, para saber cómo quieres comunicar una idea. Pero eso no tiene nada que ver con que debas cuidar las palabras para no herir a nadie. Eso creo que sí es completamente libre del escritor. Y una pluma no es un cuchillo, a menos que se lo quieras enterrar a alguien acá. Ya. Yo quiero completar algo de lo que dice también Paola justamente, y es que a veces sí hemos olvidado un poco que el escritor, la escritora, sí debe tener algo de provocador, ¿no? O sea, sí debe tener algo de rebelde, algo de enfermo, algo de loco también. Al final, en él están como vaciadas todas estas posibilidades de lo humano también, ¿no? Que están jugando ahí caóticamente, ¿no? En su lenguaje, en sus historias. Y él sí es un vehículo, yo creo todavía, una buena pluma, una buena historia, sí es un vehículo para transitar por esos caminos que a veces no queremos ver, ¿no? Que a veces ocultamos un poquito, bajamos la mirada, como que queremos que ahora todo sea muy limpio, muy ordenado, muy coherente, ¿no? Y la realidad de la vida es que no es así, ¿no? Estamos llenos de contradicciones todo el tiempo, nuestra propia deseo de orden es un montón de contradicciones también, porque hay cosas que podemos tener perfectamente hechas y esas que, otras que no nos importan. Nuestras nociones de justicia están totalmente tergiversadas también. O sea, todos esos valores como tan absolutos que ponemos en lugares importantes de nuestra vida, también merecen en ocasiones un cuestionamiento, ¿no? Y merecen también una oportunidad de reflexión mucho más madura sobre ellos, ¿no? Desde dónde coloco yo la justicia, desde dónde comprendo yo el amor, la empatía, todos estos valores que tanto, digamos, entronizamos en nuestra vida, de verdad que tan dispuestos estamos a seguirlos y a cuestionarlos cuando nos enfrentamos con el otro en la página, ¿no? Con el otro que somos también en la página, cuando estamos escribiendo, ¿no? Porque ahí aparecen cosas interesantes y creo que sí es importante recordar eso para la noción de escritura, ¿no? Que a veces queremos leerlo todo como con la misma medida, ¿no? O sea, tenemos enfrente una página y todo lo queremos leer como si fuera lo mismo la literatura, el periodismo, los ensayos, un informe académico, y entonces es una tabla que obviamente no permite que miramos los contrastes y los matices de cada uno de estos géneros. Eso también representa una madurez como lector, ¿no? Mirar desde diferentes lugares un mismo texto y atinar, obviamente, en qué es, hacia dónde está yendo el autor, por qué nos provoca de esa forma, ¿no? ¿Por qué nos insinúa esas cosas? ¿Por qué nos dice quemen todos los libros? Porque a lo mejor el autor quiere justamente que hagamos todo lo contrario, ¿no? Aprende tu mejor libro de memoria, el libro que más amas, y salva la literatura desde tu lugar, ¿no? De alguna manera, creo que eso es una de las cosas más rescatables de ejercicios como este libro, en donde se reúnen como diferentes voces, diferentes puntos de vista y
pues de alguna manera también ahí pues la apuesta está en pues combatir el pensamiento único y pues más bien como seguir viendo la literatura, la creación literaria, pues como un diálogo constante. Un poco lo que decían sobre que de alguna manera en este panel hacemos como equipo, contrastando opiniones, teniendo como ciertas divergencias, eso lo vuelve también muy interesante. Desde ese punto de vista como equipo, como mesa diversa, ya para concluir nos gustaría preguntarles desde sus diferentes experiencias y momentos que están viviendo en literatura, ¿qué consejo le darían ustedes a otras y otros escritores para seguir desarrollando una carrera literaria? Que empiece el tallerista. Adán. Yo lo que procuro decirle siempre a la gente cuando tenemos un taller de literatura es, número uno, primero preocúpate por aprender a escribir bien una historia, ¿no? Es lo primero que debes tener en la mente, ¿no? Antes que preocuparte por los premios literarios que vas a ganar, por la agencia a la mejor literaria que te va a contratar, por si vendes en tanto un adelanto de la novela que todos estamos esperando leer, primero ten tus bases literarias firmes, sólidas, ¿no? Siéntete seguro en ese espacio, ¿no? Si vas a contar la vida que pasa en el patio de atrás de tu casa, mira bien ese patio de atrás, apréndelo, degústalo, vívelo intensamente, ¿no? Para que entonces siempre tengas, digamos, ese lugar a donde te volver, y cuando llegue ese momento en que descubran que eres una autora talentosísima, un autor talentosísimo, entonces, digamos, el pozo, el mantenerle el que todo viene, siempre tenga algo que te pueda dar, ¿no? O sea, aprende cómo a disfrutar de ese proceso. También incluso, o sea, conoce esa oscuridad, esos malos momentos que vas a tener, porque eso va a estar todo el tiempo metido. Si tú decides ser escritor o escritora, vas a tener que vivir con eso, ¿no? Y va a ser algo que vas a arrastrar y a disfrutar en todos los momentos de tu vida, ¿no? Yo diría primero eso, y pues obviamente una vez que tienes eso firme, aprenderte vinculando de alguna manera con la literatura, ¿no? Puede ser que tomes talleres literarios, puede ser que vayas teniendo un grupo de amigos, amigas que escriban, ¿no? Que lean, ¿no? Busca buenos lectores para ti, buenas lectoras para ti, que te ayuden a crecer, que no te digan solamente cosas que embellezcan, digamos, lo que escribes, tus oídos, y a partir de eso también obviamente tú genera ese espacio, genera esas posibilidades de escritura para ti. Si sabes que hay un concurso literario, te interesa ese concurso, entonces póntelo como un deadline. A lo mejor al principio no tienes un editor tal cual, pero tienes un concurso al que quieres participar, hazte el compromiso, participa. Si lo ganas, maravilloso, y si no, ve al que sigue, ¿no? Es decir, uno mismo tiene que ir generando su espacio de escritura muchas veces, y en un momento, si uno tiene la fortuna y tiene la buena mano y tiene una serie de factores, encontrará un editor, una casa editorial, un grupo de amigos con los que dirigen y te proyecten más. Pero al principio yo siento que mucho pasa por eso, ¿no? Genera tu espacio como escritor, genera tus primeros lectores y ve adelante, ¿no? Escribe todo lo que puedas. La verdad es que yo tengo muchas cosas en la cabeza ahorita. Por un lado, creo que es importante que no tengas, o sea, que como escritor no tengas miedo a tocar cosas que no te gusta tocar cosas que te sientes inseguro, porque eso es lo que va a sacar lo mejor de ti. Por otro lado, no escuchar, o sea, no debes escuchar a las otras personas, sino escuchar a tus propios instintos, aceptar las críticas constructivas y no destructivas. Y más que nada, una cosa de las más importantes para mí, hacerlo para ti, no para otra persona, no pensando voy a publicar esto, voy a ser famoso, no, escribe para ti, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque cuando te tira alguien y te dice no sabes escribir, no tienes madera, no me gusta cómo escribir, eso no es una porquería, porque me lo han dicho miles de veces. Yo digo, no me importa, lo hago para mí, no lo estoy haciendo para ti. Y eso es lo que te mantiene. El mío es un consejo muy sencillito. Lean. Y también por ahí voy a añadir, tomando algo de Ana Sofía, lean cosas que les incomoden. Lean cosas que ustedes nunca escribirían, porque ahí van a encontrar precisamente a donde ustedes no quieren llegar, pero sí van a saber cómo. Lean a los contemporáneos para que sepan cómo mandar a volar el síndrome del impostor, pero lean a los antiguos y a los clásicos para que sepan cómo se escribe desde fuera del tiempo en el que ustedes escriben. Pero sobre todo, lean.
Yo quisiera agregar un consejo rápidamente. Si no me equivoco, en este momento está abierta la convocatoria del segundo concurso, ¿no? De Ventosa Rufat. Entonces, pues desde Escritores Emergentes, el consejo es que participen las personas que nos están viendo, aprovechar, ¿no? Para hacer esta invitación. Pues de alguna manera este tipo de concursos pueden ser incentivos, no solamente, o sea, a la hora de pues ganarlo, sino el hecho como de participar, de preparar un cuento, de ponerte como a revisar el texto que vas a presentar, es como toda una experiencia que pues pienso que hay que vivirla como escritores. Entonces, pues nada, en realidad quería como aprovechar para hacer la invitación, aprovechar que está ahí la convocatoria. Y pues nada, agradecerles a los tres, Paola, Ana Sofía, Adán, por haber aceptado nuevamente esta invitación. Muchas gracias por sus palabras, sus consejos. Este panel creo que fue muy enriquecedor, tanto para nosotros mismos como participantes, como para pues, las personas que nos vean. Entonces, pues nada, escritores emergentes, estamos aquí para ayudar a la mayor cantidad de escritoras y escritores a desarrollar su carrera literaria. Entonces, pues en ese sentido, esta es su casa, estamos aquí para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Pues eso, vean en las redes sociales de la Fundación Elena Poniatowska, ahí encuentran las bases del concurso iberoamericano Cuento y Novela. Eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.